Una etiqueta que me quedó afuera del grupo anterior es el input de tipo range. El input de tipo range es un slider para que el usuario pueda elegir un valor dentro de un determinado rango. Lo voy a insertar dentro de los ejemplos de los inputs. Voy a poner al principio de todos, no pasa nada, voy a poner un div con un range y le voy a decir que tengo un input de tipo range y cierro el div. Este input de tipo range lo que nos va a ofrecer es un slider para que el usuario pueda elegir entre un valor mínimo y máximo. Ahora vamos a ver cómo lo establecemos, ¿sí? Y también tenemos el input de tipo file para que el usuario pueda seleccionar un archivo. Ese input de tipo file genera automáticamente el botón de browse o de examinar archivos sin que nosotros tengamos que programar. El usuario cliquea ahí y le aparece la interfaz para ir a buscar un archivo adentro de nuestra computadora. Voy a ir sí a nuestro formulario porque lo necesito y le voy a decir al usuario que además de darnos toda la información del nombre de la persona, el email, vamos a agregar dónde hizo la visualización, ¿sí? El lugar donde sucedió esto. Va a ser un input de tipo text que va a ser de la clase large y no va a tener value. Esto se va. Y sí va a tener un nombre que va a ser lugar. Por ahí este lugar lo podemos agregar junto con el país donde hizo el avistamiento, ¿sí? Pero lo vamos a dejar así separado y vamos a agregar qué raza es la que visualizó, ¿sí? Y vamos a agregarle entonces dentro de todo esto también, en algún lugar, supongamos que antes del mensaje, un span para adjuntar archivos, ¿sí? Va a subir una foto o un video del avistamiento realizado. Entonces le vamos a dar un input de tipo file. Como todos los controles, tiene que tener obligatoriamente un nombre que se va a llamar solamente archivo, porque es foto o video, cualquiera de las dos cosas, y eso automáticamente va a generar en el formulario un control de tipo browse, de examinar, ¿sí? Para poder buscar un archivo adentro de esta computadora en la que estoy parado. Entonces, si vengo y cliqueo el botón de browse, me aparece automáticamente el file browser, puedo moverme a lo largo de todo el sistema de archivos y puedo elegir el archivo que me interesa. Supongamos adentro de fotos elijo Gray y me deja elegir el archivo que quiera y mandarlo junto con todo el formulario. Tengan presente que siempre que eligen el input de tipo file tienen que mandarlo por post y tiene que tener la codificación multipart form data el formulario. Si el formulario no se manda por post o no tiene el multipart form data, no se adjuntan los archivos en este formulario, ¿sí? Y para que el usuario no pueda elegir cualquier formato, porque recién me daba para elegir si quería un HTML o un CSS, vuelvo un paso para atrás. Tengo la posibilidad de elegir un RAR, un HTML, un JS, son todos formatos que no son ni video ni imagen. Para poder reducir, para poder acotar este listado de opciones, está el atributo accept que limita el tipo mime como cuando vimos los videos, que teníamos la posibilidad de definir un video barra mp4 o video barra webm. En nuestro caso le vamos a decir que el input de tipo file va a tener limitado lo que acepta. Va a aceptar imagen barra y el formato de imagen que queramos. Si podemos aceptar todos los formatos, asterisco. Image barra cualquier formato. Si necesito más de uno, imagen y video, coma, video barra y el formato, supongamos mp4. Entonces acepto cualquier formato de imagen y solamente video en formato mp4, adentro de la misma comilla y separado por coma. Guardo, voy a la web, actualizo para que recargue información, cliqueo browse y me va a decir que tengo todos los formatos soportados de JPG, bla bla zaraza, y al final el último que no lo puedo hacer porque no puedo mover el mouse, el mp4. O sea que me soporta cualquier formato de imagen o el formato de video mp4, y si vuelvo una carpeta por detrás no me muestra ni los HTML, ni los RAR, ni tampoco el JavaScript. Ahora, esto es un primer nivel de seguridad. Si cliqueo aquí y selecciono todos los formatos,
me deja elegir cualquier formato. No es que me limita estrictamente a eso, sino que en primera instancia solamente me muestra los formatos compatibles. Pero en una primera instancia es una buena forma de reducir lo que aparece. Voy a hacer un cambio, voy a volver a dejar el país como un selector común y corriente, no el expandido. Entonces esto no tiene múltiple ni tampoco tamaño y tampoco tiene el control para elegir más de uno. Total, nos quedó en el ejemplo anterior. Vengo aquí, actualizo y que vuelva a ser el selector común y corriente. Entonces tengo el input de tipo file para poder elegir un archivo mientras que el formulario esté bien codificado y el input de tipo range para elegir un rango de opciones, ¿sí? Ahora, todos los controles de formulario tienen una serie de atributos en común. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo puedo aplicar a cualquier campo de formulario. Primero, tab index. El tab index es el orden para definir la navegación por medio del tab. Por lo general, una persona puede moverse con el mouse haciendo clic en los distintos campos, o puedo ponerme en el primer campo, poner mi nombre, tabular, tabular, tabular. Eso se define por medio del tab index. En primera instancia, si no está definido, es el orden de creación del HTML. El primer campo creado, el segundo campo creado, el tercero, y así sucesivamente. Si nosotros definimos un tab index con un valor numérico, estamos reacomodando el orden de la tabulación. A menor valor pasa antes que el más alto. O sea que, por dar un ejemplo, podría decir que el nombre tiene el tab index 1 y que el lugar tiene el tab index de 2 y que el correo tiene el tab index de 3. Cuando voy a la web y actualizo, estoy en el nombre, tabulo y voy al lugar, tabulo y voy al correo. Esto está pensado lógicamente para cuando la estructura del HTML está formado por flotaciones o, si Dios lo quiere, por medio de tablas, donde por ahí el orden de la maqueta no es el mismo orden de lectura. Entonces por ahí hay que romperlo por medio del tab index. Si dos valores coinciden con el mismo tab index, vuelve a desempatar el orden de creación en el HTML. Segunda propiedad, read only, hace que ese campo sea solo de lectura, por lo cual el usuario no puede cambiar su valor, pero si lo necesita lo puede copiar. Y similar al read only está el disable, donde el control queda deshabilitado para su interacción. Voy a volver al ejemplo de los inputs y le voy a decir al input de tipo text que sea read only y le voy a poner un value, texto de prueba. Y lo mismo voy a duplicarlo y voy a hacer otro que en vez de read only va a ser disable. Los dos son input de tipo text, los dos tienen el mismo value, uno es read only, el otro es disable. Voy a ir al listado de inputs de ejemplo, actualizo y tengo este campo y este campo. La diferencia entre estos dos es, primero, este lo puedo copiar, este no debería poder, depende del browser en realidad si te deja o no te deja, pero la diferencia sustancial no está en poder copiarlo, sino en lo que pasa al enviarlo. Un campo que sea solo lectura, el usuario no lo puede modificar, es parte del formulario y se va a enviar al documento que procesa la información. Un campo que es disable directamente no se envía al action, se omite, es como si no tuviese nombre, por lo cual la diferencia es un poco más drástica que poder copiarlo o no copiarlo. Tenemos también el require, hace que ese campo sea obligatorio a la hora de enviarlo. Venimos al documento, volvamos a nuestro reporte. Habíamos dicho que esto tiene que tener un correo electrónico, nunca lo mostré. Voy a actualizar, voy a borrar el correo y voy a apretar el botón de enviar. Eso mandó igual aunque no tenga contenido. Ahora si pongo cualquier cosa y lo quiero mandar, me va a frenar indicándome que este campo es incorrecto porque tiene que ser un correo electrónico. Ahora, que el campo sea de tipo email no lo obliga al formulario a que tenga contenido. Yo aprieto enviar y lo manda aunque no tenga contenido. El require lo que hace es convertirlo en obligatorio. Entonces le voy a decir que el correo electrónico es requerido, tiene que estar sí o sí. El nombre es requerido, tiene que estar sí o sí. Lugar, raza, hagamos de cuenta que no lo necesito, género tampoco, tipo tampoco, y si necesito, supongamos, un mensaje, que no le puse nombre, le voy a poner nombre ahora mismo.
mensaje. Si no tiene nombre, esto tampoco se envía. Y va a ser requerido. Entonces, cuando voy a la web y actualizo, esto arranca con este valor por defecto, se lo voy a borrar y voy a querer mandarlo. Y me va a frenar diciendo que tengo que insertar un nombre, un contenido para el nombre. Pongo un contenido para el nombre, quiero mandarlo y me va a frenar diciendo que necesito un contenido para el email. Pongo algo y lo quiero mandar y me va a frenar diciendo que tiene que ser un tipo de correo electrónico. Cliqueo enviar y me va a frenar también con el comentario. Entonces, todo campo que sea required es obligatorio. Y por último, todos los controles también tienen un placeholder. El placeholder es el texto que aparece como referencia de lo que va a pasar en ese campo, pero no es el value. O sea, va a aparecer ese texto hasta que el usuario ingrese algo. Nosotros lo que hicimos fue, temporalmente, para que el usuario sepa lo que tiene que poner en el correo, pusimos algo @ algo. ¿Cuál es el problema de eso? Eso es contenido, eso es value. Si lo que tuviese que ser es una referencia de lo que va a poner en el email o lo que va a poner en el lugar, deberíamos ponerlo como placeholder. Un placeholder es un reservador de espacio, o sea, un texto temporal. Voy a venir a donde está el email y en vez de poner value, voy a poner un placeholder que diga algo @ algo. Voy a la web, actualizo, podemos ver que el texto ahora es gris en vez de ser negro como es el color de texto, y cuando me paro tiene el cursor titilando al principio. Cuando escribo la primera letra desaparece el algo @ algo. Cuando lo borro vuelve. Es una referencia de lo que está pasando ahí. Lo mismo podría hacer con el lugar. El lugar podría tener como placeholder dirección, barrio o localidad. Voy a la web, actualizo y figura eso como texto temporal para que el usuario sepa lo que está esperando en ese punto en particular. Y cuando escribe algo, desaparece ese placeholder. Ahora, en los controles de selección, radio, checkbox y select, podemos marcar una opción ya como seleccionada cuando arranca el formulario. Eso se hace con dos atributos distintos según el tipo de etiqueta que queremos tildar. Tenemos checked o checked y selected o select. Check y select lo que hacen es trabajar con distintas etiquetas. El atributo chequeado es solamente para los inputs de tipo checkbox y radio. Cuando arranca la web le podemos decir que, por ejemplo, el tipo de avistamiento de extraterrestre esté tildado. Voy a la web, actualizo y cuando arranca extraterrestre está tildado. El caso de select es para los options adentro de un select. O sea que podría decir, por ejemplo, que Canadá esté seleccionado. Es al option directamente, a la opción que quiero tildar. Voy a la web, actualizo y cuando arranca la web está Canadá seleccionado y extraterrestre también. Adicionalmente, estas opciones preseleccionadas son las que vuelven a marcarse si tuviese un input de tipo reset que nosotros lo quitamos, pero si estuviese volvería a marcarse extraterrestre y Canadá como opción original cuando reseteo el formulario. Check en particular en los radios solamente lo puede tener uno solo. En los checkbox pueden tenerlo todos si corresponden porque es de selección múltiple. Y en el caso del select, lo mismo. Si el select es múltiple, le puedo dar el selected a más de uno, si no, una única opción podría tenerlo. Si por algún motivo se lo indico a dos radios distintos, el que va a terminar tildado es el último de la lista porque se van pisando entre sí. O sea, si yo le digo que masculino sea checked, voy a la web, actualizo, como es el único que tiene el atributo, está seleccionado. Ahora, si se lo dejo a masculino y también se lo indico a otro, cuando voy a la web y actualizo, como solamente uno del grupo puede estar tildado, este arranca tildado y después este lo sobrescribe. Sin embargo, los dos en este caso tienen el atributo, pero uno solo puede estar tildado. Entonces, si me equivoco y si lo indico a más de uno, termina ganando el último de la lista. Y si ninguno lo tiene, en el caso del radio no está ninguno tildado, en el caso del select aparece el primero, que sería México, si ninguno tuviese la opción de seleccionado. Un par de atributos funcionales. En los inputs de tipo date, week, month, time y datetime, así como en los rangos y en los números, se pueden establecer los parámetros de valor mínimo y máximo que se pueden aceptar.
Eso se hace por medio del min y del max. Min para el mínimo, max para el máximo. Supongamos entonces que voy a ir a el ejemplo de input, voy a ir al input de tipo number y le voy a dar un mínimo. El mínimo es de 100, el máximo es de 200. Guardo, voy a la web que tiene todos los inputs y actualizo, y el input de tipo number, si le doy 5 y lo quiero mandar, me va a frenar diciendo que tiene que ser superior a 100. Pongo 222 y me va a decir que ahora tiene que ser inferior a 200. Entonces son validadores que permiten definir cuál es el valor mínimo y máximo de estas opciones. Y en ambos casos también se puede definir de cuánto en cuánto nos vamos moviendo. En el caso del input de tipo number y del input de tipo range, que son numéricos, podemos definir de cuánto en cuánto se va moviendo con la barra del slider, o sea, con esta barra de aquí arriba, o con la flechita de moverse, que por defecto es de 1 en 1. Le podría decir al input de tipo number que va a saltar, que se va a mover de 5 en 5. Eso es únicamente para la flecha de arriba y abajo. Actualizo, elijo el valor 120 y cuando voy para arriba va de 5 en 5, cuando voy para abajo va de 5 en 5 también hasta llegar al mínimo y al máximo, lógicamente, de los cuales no me puedo mover. En el caso del input de tipo number no acepta valores decimales, salvo que el step sea decimal también. O sea, si vengo aquí y le digo, si vengo a este lugar y le digo que el valor es 175,45 y lo quiero mandar, me va a frenar diciendo que los valores más cercanos son 175 o 180. Ahora, si le digo que el step, en vez de 5 en 5, va de 0.10, eso me va a dejar hacer 1.1, 1.2, 1.3, bueno, en realidad 100.1, 100.2, 100.3. Vengo aquí, actualizo. El problema es que lo mismo va a suceder, lógicamente, con el movimiento de la flechita. Ya no se mueve de 5 en 5, sino que se mueve en base a ese decimal. O sea que para que un input de tipo number acepte decimal, tiene que tener el step en decimal, si no, no lo permite. En el caso del input de tipo range, se puede cambiar la muestra de horizontal a vertical con el orient, la orientación en vertical. Voy a elegir entonces de vuelta el input de tipo range, lo voy a duplicar y vamos a poner range vert, y esto va a tener como orientación vertical. Voy a la web, actualizo y tengo el range en horizontal y el vertical no hizo nada. Escribí bien orient, sí. Esto puede ser, un tema del motor, ¿sí? Que no lo entiendan todos los motores de render, porque son esos atributos que se van probando en un browser sí y en otro no. Por las dudas lo voy a probar en este Firefox. Sé que este Firefox está desactualizado, pero por ahí ya lo soporta, ¿sí? De hecho lo tengo. Tengo el range en horizontal y tengo el range en vertical. No confíen ciegamente en el mismo porque evidentemente no es un estándar, ¿sí? Dependerá del motor de render si lo muestra o no lo muestra en vertical, pero es una alternativa. Y si no, la otra posibilidad es voltearlo con CSS, que lo vamos a ver más adelante, y flotarlo a un costado como para que ocupe ese lugar en particular. Ahora, un control puede arrancar la web y ya tomar el foco de atención por medio del atributo autofocus. Vengo a nuestra web, a la que el usuario completa con los datos, y si entro al formulario de reportar, es probable que quiera reportar algo, o sea que ya podría ser que el nombre esté titilando o el correo electrónico estén titilando con el cursor adentro por medio de ese atributo autofocus. Voy a venir al nombre, le voy a decir que el nombre, además de obligatorio, hace un autofocus. Vengo aquí, actualizo y ya automáticamente está el cursor titilando adentro del nombre, tal como sucede, por ejemplo, con la caja de búsqueda de Google, que automáticamente toma el foco de atención. Y siempre que uno utiliza un formulario por segunda vez, el mismo tiende a ofrecer los valores que se llenaron originalmente. Para evitar este comportamiento, podemos darle el atributo autocomplete en off. ¿Para qué? Para que el usuario no escriba dos veces, no seleccione o no le ofrezca valores viejos. Lo voy a hacer con el nombre, así lo vemos. Vengo aquí y le digo que el autocomplete va a estar en off.
Entonces, antes de actualizar, tengo aquí Germán, actualizo y por más que le dé doble clic o escriba la letra G, no me ofrece de nuevo la misma opción porque le deshabilité el autocomplete, la posibilidad de autocompletar. Ahora, cuando un formulario está formado por mucha información, es probable que nos convenga agrupar la información visualmente, tal como hicimos con las opciones del option, ¿sí? Que los podíamos agrupar visualmente. Bueno, hay una etiqueta llamada fieldset que lo único que hace es poner un borde alrededor de los campos para que queden visualmente agrupados. Técnicamente es un div con un borde, técnicamente, ¿sí? Lo voy a mostrar con el ejemplo de los inputs, donde tenemos mucha información y voy a reacomodar los range aquí adentro. Entonces tengo los text y los range y voy a poner un fieldset que encierra todos los genéricos. Perdón, fieldset que abre y va a cerrar antes del próximo encabezado. Donde está el encabezado que habla de fechas, aquí pego y cierro el fieldset y lo reacomodo con el tabulador para que quede antes. Y todo esto lo voy a tabular para que quede dentro del fieldset. Cuando voy a la web y actualizo, lo único que sucedió, saco el zoom, lo único que sucedió es que alrededor de todas esas opciones hay una caja con un borde. Perdón, tendría que haberlo cerrado ante los prevalidados. Voy a hacer eso. Este fieldset que abre lo voy a poner aquí y antes voy a cerrar el anterior. Entonces cierro un fieldset y abro uno nuevo. Voy a la web, actualizo y ahora lo que tengo son dos cajas con bordes, ¿sí? La que tiene el grupo de genéricos, el grupo de prevalidados y lógicamente voy a hacer lo mismo con las fechas. Copio esto y lo pego aquí. Y este cierre de fieldset lo voy a llevar abajo de todo donde terminan los inputs de fechas. Aquí. No me va a encerrar los botones. Los botones los voy a dejar por fuera. Hasta aquí. Entonces voy a la web, actualizo y tengo tres conjuntos de cajas, ¿sí? Y los botones por fuera. Ahora, estos fieldset no son solamente una caja con un borde, sino que además permiten poner una pestaña con el texto que represente lo que está encerrando por medio de una etiqueta hija llamada leyenda. Le pasa lo mismo que al caption de la tabla. Esta leyenda tiene que ir como hijo directo antes de cualquier otro elemento. Tengo una leyenda que dice controles genéricos y esta leyenda lo que va a hacer es aparecer por sobre la línea que encierra las cajas. Entonces tengo la línea que encierra toda la caja y a la mitad de la línea y sobre la misma tengo el texto de esa leyenda que dice controles genéricos. Lógicamente lo mismo puedo hacer con los demás fieldset. Puedo poner en este otro leyenda adicional que sea controles prevalidados y cierro el legend. Y lo último, con las fechas, un legend que diga tipos de fecha y cierro el legend de los tipos de fecha. Insisto, esta etiqueta está pensada para cuando tenemos mucho proceso adentro de un formulario. Por ejemplo, un formulario de compra que pide los datos de la compra. Después los datos de facturación que pueden ser distintos que los datos de entrega, en cuyo caso los distintos circuitos se pueden agrupar en fieldset como para que visualmente quede claro qué información es la que importa, o datos obligatorios contra datos optativos que el usuario no está obligado a rellenar. Entonces hacemos un fieldset para lo obligatorio y cuando termina eso un fieldset para los optativos, como para que podamos agrupar visualmente la información que le estamos pidiendo y que el usuario entienda lo que está pasando. El fieldset es un conjunto de campos, se asume que no encierra un único control sino que más de uno, ¿sí? Y que no es un reemplazo ni del section, ni del article, ni del div. Lo que encierra siempre son campos de formularios. Ahora, nos queda por último el data list. El data list es un listado de posibilidades que aparece cuando el usuario está escribiendo en un input. Imaginemos de nuevo que donde está la raza que estoy reportando, el usuario no tiene por qué saber qué raza es. O sea que vamos a plagiarnos a nosotros mismos las razas que ya tenemos, reptilianos, grises, pleyadianos, anunnaki y lirianos, y se lo vamos a dar como opción predeterminada. Pero, a diferencia del select, el usuario va a poder elegir de esas opciones o va a poder escribir libremente lo que quiera.
Entonces, tengo una etiqueta llamada la datalist. La voy a usar en mi formulario. ¿Sí? Vuelvo al formulario de reporte y donde están las razas, en cualquier lugar, no importa, pero lo voy a poner junto con las razas para que quede agrupado. Voy a poner una etiqueta de tipo datalist. El datalist abre y cierra. Y va a tener adentro todas las opciones que tengo para autocompletar en un input de tipo text. Entonces, este datalist va a tener adentro, va a tener un ID y el input que lo use va a tener el atributo list. Entonces, este datalist es el ID razas posibles, por dar algún ejemplo. Y este mismo valor va a ser el list de la etiqueta que lo va a asociar. Entonces, este input va a usar este datalist unido por el ID y por el atributo list. Y el datalist, el listado de opciones que ofrece, lo va a tener como etiquetas option, tal como si fuese un select. Con la diferencia que el datalist no se va a ver en la web, está escondido, y solamente van a aparecer las opciones cuando el usuario escriba en el input. Entonces, tengo una opción que abre y que cierra, y vamos a agregar todas las razas que tenemos. Las voy a copiar de la botonera. Tenemos reptilianos, tenemos grises, tenemos Anunnaki, tenemos los pleyadianos y los lirianos. Este datalist que está justo después del input de raza, vamos a la web, actualizamos, tenemos raza, no vemos el datalist pero está ahí, y cuando yo escribo la P me va a dar reptilianos porque en algún lugar tiene la P y pleyadianos porque arranca con la P. Si pongo PL solamente me da pleyadianos, si pongo AS no hay ninguno, y si pongo con A tengo los reptilianos que tiene la A, los Anunnakis que tiene la A, los pleyadianos y los lirianos. Si pongo AN tengo las opciones limitadas, ¿sí? Puedo elegir de estas opciones o puedo escribir una nueva raza. No es un condicionante, por eso digo, es un híbrido entre el input de tipo text para escribir libremente y el select para elegir una opción. Es un híbrido, un punto intermedio. Como etiqueta funcional está bastante buena, sobre todo cuando el usuario no conoce todas las opciones que tiene, ¿sí? Porque le estamos dando una ayuda de lo que existe o puede escribir libremente lo que le corresponda. Si un usuario ingresa entonces un texto que coincide con alguna opción, aparece debajo del input y la puede seleccionar libremente, y si no, puede escribir el texto que desee.